Pidámosle al Señor que nos haga dóciles a su voz, a esa voz que Él quiere hoy sanar primero nuestra existencia, pero también sanar nuestras almas de esa sordera que muchas veces habita en nuestro interior. Tu Espíritu Santo, que haces elocuente la lengua a los niños, instruid la nuestra, haced descender sobre nosotros vuestras bendiciones. Danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento para descubrir tu santa y divina voluntad. Abrirnos los ojos a la ciencia divina de Jesucristo el Señor y hacer que nuestros ideales lleguen a un feliz término. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A nuestra Madre, la Virgen oyente, la Madre atenta a la palabra de Dios, pidámosle a ella que abra nuestro interior, que vigile nuestros sentidos y que nos guarde de toda tentación durante esta jornada, para que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas llegue a un feliz término por la gracia de su intercesión. Y digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebido. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa traducción que leyeron es cuál? De la latinoamericana. Latinoamericana. Yo tengo la del pueblo. Lea otra vez. ¿Se leyó de qué? Mateo 13:15. Mateo 13, del 15 al 20. Mateo 13, el versículo 15. Se ha endurecido el corazón de este pueblo, se han vuelto duros de oído, se han tapado los ojos, que sus ojos no vean, ni sus oídos oigan, ni su corazón entienda, ni se conviertan para que yo los ame. Habla del Señor. Gloria al Señor Jesús. En otras traducciones no se habla simplemente de que el corazón sea endurecido. El autor sagrado habla de insensibilidad. Y dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, es decir, indoliente, y con dificultad oyen con sus oídos, es decir, que no escuchan claramente, y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los amo. La insensibilidad en el corazón de nuestra vocación. Perdone que me moleste, yo no entendí tal vez. ¿Cuál es el tema para este día? Hoy vamos a hablar algo en esta parte vamos a hablar un poco de la escucha, pero comienzo hablando con la insensibilidad del corazón. Gracias. La insensibilidad del corazón del vocacionado que le impide escuchar a Dios. Ustedes no han notado que cuando nosotros nos hicieron esa promoción vocacional, nosotros éramos súper sensibles. Y todo lo que tenía que ver con esa palabra de Dios, como que nos llegaba y nos marcaba. Y esa suprasensibilidad fue perdiéndose. Y pasamos a una simple sensibilidad. Y de esa suprasensibilidad e insensibilidad pasamos a una frialdad.
y ya escuchamos la palabra de Dios muchas veces. ¿Cuántas veces a la semana escuchamos la palabra de Dios? Todos los días. Todos los días. Y la pregunta es, ¿y cuánta de esa palabra de Dios obra en mi vida esas semanas, esos días? De repente, dice San Rosita, y ¿verdad? De repente, muy rápido. Porque nos hemos vuelto insensibles a Dios, y esa insensibilidad ha encerrado o ha cerrado el oído. Y por eso nuestra vocación es una vocación monótona, muy de la cotidianidad, muy del estar ahí. Una vez se le pregunta a ciertas personas, ¿cómo están? Ay. Como que no hay más nada que hacer. Y esto fue lo que tocó. Y esa es la expresión muchas veces de cada uno de nosotros. Somos insensibles. Yo a la gente en la parroquia les molesto mucho. Y ahorita le decía a alguien, antes de bajar, le decía, consígame un micrófono que sea inalámbrico. Porque eso me da la posibilidad de irme hasta el fondo del templo y preguntarle, ¿de qué fue la lectura? ¿Cierto? ¿De qué es esto? ¿Y qué decía? Porque muchas veces nosotros somos recipientes donde echan mucho, pero poco sale. ¿Escuchamos la palabra de Dios? Sí. ¿Pero la acogemos y la vivimos en el interior? No. Hay una insensibilidad. Y si hay la insensibilidad para escuchar a Dios, imagínense la insensibilidad para escuchar la realidad diaria de nuestra vida, en la comunidad y en el apostolado. Entonces nos vamos volviendo insensibles, indolentes, indiferentes y frívolos en el camino de la vocación. Son tantas las voces que se levantan a lo largo del día, tanto los discursos, las palabras, tantas las urgencias que reclaman, que es difícil hacer silencio y escuchar. Aún haciéndolo, el silencio puede estar lleno de voces que no son la voz que nos da la vida, sino las voces que nos desesperan. ¿Cuánto escuchamos al día? Todo el día. Y vamos a la oración y esas voces siguen resonando. A nosotros se nos dificulta hacer oración de silencio. Nosotros estamos tal vez en silencio corporalmente, pero espiritualmente, emocionalmente, ¿qué hay allí? ¿De qué nos acordamos? De todo, de todo. Y entonces por eso nuestras oraciones se vuelven muy aburridoras, muy monótonas, muy difíciles. En el foyer Charité, ¿sí han escuchado del foyer Charité? Sí. Los foyers Charité hay una regla o una norma donde cada integrante del foyer tiene que hacer una hora, sí o sí, de meditación y de silencio profundo frente al Señor. Los foyers Charité son la casa de Jesús, así se traduce. Y en esa casa de Jesús, Marta Robin decía que iban las personas enfermas a sanarse. Los foyers son como el hospital del alma. Y que los hermanos del foyer que trabajaban allí, colaboraban allí, debían hacer silencio para que con ese silencio pudieran comenzar a cicatrizar las heridas de los que venían tan enfermos del mundo. Y nosotros vamos a la oración. A veces, ¿cuánto es nuestra oración? A veces en algunas comunidades la oración es muy corta porque están los muchachos, llegan los profesores, van y vienen, otros, cada comunidad tiene su horario. Pero es una oración que es tal vez corta, pero demasiado prolongada porque nos desesperamos, porque no llevamos una vida de escucha a Dios, sino una vida de demasiada bulla que nos distrae, nos dispersa en el encuentro con Jesús. Entonces no es fácil escuchar, y entonces hace falta mucho. ¿Y cómo hacer para escuchar? Hace falta afinar el oído. ¿Y cuál oído? ¿El oído de aquí o el oído del alma?
Discernir para no dar crédito a las voces falsas. Nosotros le abrimos mucho el tiempo, le abrimos mucho el corazón, le abrimos mucho el interior, le abrimos mucho el oído a tantas cosas banales que nuestras conversaciones muchas veces, incluso con la gente en el apostolado, se convierten en poco profundas y en poco sustanciosas. Santo Domingo Sabio tenía un lema que decía que ante conversaciones efímeras y pasajeras más bien salía corriendo, porque él no quería llenar su alma de todas las cosas que le apartaran del cielo. Y a veces nosotros estamos llenos adentro de tantas voces falsas, de tantas cosas que nos dispersan. ¿Qué hace falta? Hace falta ordenar, elegir para aclararnos bien hacia dónde queremos ir y descartar lo que no conviene, lo que hace daño al alma. ¿Qué hace falta? Hace falta soltar para que pueda ser un lastre que no nos detenga. Esos lastres que a veces nos frenan y esos lastres que a veces entran a nuestro corazón y a nuestra alma, que no nos dejan ser sensibles a aquello que Jesús nos transmite. ¿Solamente escuchamos palabras o escuchamos las emociones del alma? ¿Qué escuchamos? Solo palabras. A nosotros se nos dificulta descubrir la vida del hermano. A nosotros se nos hace difícil entender las actitudes del hermano. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al juicio del mundo. Hay santos en la iglesia que no tenían esa facilidad para saber cuál era el sufrimiento de sus hermanos, que no necesitaban escuchar a sus hermanos, solo les bastaba mirarlos y sabían con certeza lo que les pasaba a sus hermanos. A nosotros se nos dificulta entender al hermano. ¿Qué hace falta entonces? Acallar los ecos que pueden confundirnos, todo aquello que puede sacarnos del camino de Dios. ¿Cuánto le dedicamos nosotros a nuestras conversaciones banales? Díganme. ¿Cuánto le dedicamos nosotros a nuestras conversaciones banales? Todo el tiempo posible. Todo el tiempo. ¿Y cuánto y qué calidad es la conversación nuestra con Jesús? Es muy pobre, y por no decir la miserable. Para Dios siempre es corto lo que le damos, pero para el mundo es amplio y a veces el tiempo del mundo ni nos alcanza, quisiéramos más. Y hace falta callar esos ecos que nos confunden y a veces nos despiertan añoranzas y a veces nos despiertan como cosas que en última no son sino engaños y espejismos del demonio, que quieren sacar al vocacionado, al alma consagrada, del camino que lleva a la santidad. Necesitamos tiempo y deseo sincero de ponernos en disposición para escuchar. Yo siempre en las homilías en la parroquia le hago memoria a la gente del domingo anterior. A ver, antes de empezar la homilía les digo, a ver, ¿cuál fue la palabra de Dios hace 8 días? Y todo el mundo se queda como mirando y dice, ¿usted qué dice, padre? ¿Y por qué les hago ese ensayo de recordarles o de que recuerden? Porque si la gente no se queda con lo mínimo de la Eucaristía, que es ¿qué? La palabra, pregúntese hacia dónde va su vida y hacia dónde van sus acciones y hacia dónde van toda su corporidad, toda su existencia. ¿Qué termina siendo? Entonces hace falta eso. Tener tiempo, deseo sincero de poner en disposición para escuchar. Escuchar de verdad. ¿Y qué vamos a escuchar? Esa voz que está en lo más hondo de cada una de nosotros o de cada uno de nosotros, que se nos ofrece como regalo generoso
y nos habla de vida y vida en abundancia, como va a decir el apóstol Juan en el Evangelio, en su Evangelio en el capítulo 10, en el versículo 10. Escuchar para tener vida. Esta Cuaresma viene siempre con esta hermosa invitación expresada en el Salmo 95. ¿Y cuál es la expresión de ese Salmo 95? Lo central: ojalá escuchéis hoy su voz. Pero nosotros somos muy fáciles de cambiar. El ser humano es muy fácil de acomodar la palabra de Dios a sus circunstancias. Y entonces, al estilo del ser humano sería: ojalá escuchéis hoy mi voz, mi razón, mis caprichos. Pero la invitación clara del Salmo 95 en esta Cuaresma es: ojalá escuchéis hoy su voz, la voz de Él, de aquel que, como dice San Juan, tiene para darles vida y vida en abundancia. Porque Dios es un Dios que habla y es la voz que acompaña permanentemente a su pueblo. ¿Cuál fue el primer pecado de Adán y Eva? Eso le digo. No escuchaba. Eso. Ese fue el gran pecado. Como no escucharon, no entendieron. Y como no entendieron, se terminaron dejando de enredar. ¿Y por qué no escucharon? Antes de ese pecado había otro pecado. ¿Cuál fue? No. Y la misma serpiente, es que el diablo es descarado. Y el mismo diablo le dice por qué va a caer el pecado. Entonces eso quiere decir, busquémoslo hacia la psicología, no aceptarse. El gran pecado de Adán y Eva fue no aceptarse. Y la arrastrada serpiente lo dice: coman, ¿y qué va a pasar? Y van a ser como ¿quién? Como Dios. La serpiente nunca dice van a ser como dioses. El diablo sabe que hay un solo Dios. Aunque el mundo diga que hay muchos dioses, solo existe uno. Y contra ese está en pelea. Y contra ese quiere quitarle a sus hijos. Coman y sean como Dios. El gran pecado de Adán y Eva fue la no aceptación. Como yo no me acepto, ni hago daño. Como yo no me acepto, permito cualquier cosa. Y el diablo nos conoce bien. Esa voz de Dios que nos quiere acompañar permanentemente. Esa voz que se hizo carne en Jesús. La voz de mi amado. Miradlo, cómo viene. Lo cita la palabra de Dios. Y si alguno oye mi voz y me abre la puerta, ¿qué pasa? Entraré. Y entraré no para que la vida sea perfeccionista. Hay un gran error en nuestra espiritualidad católica cristiana. Creemos, y eso se lo hemos vendido a la gente, y nosotros también lo hemos comprado. Y creemos que estar con Dios es vivir sin la posibilidad del error, del fracaso, de la caída, del sufrimiento, de la enfermedad, de la angustia. No, eso es una vida perfeccionista. Lo que nos ofrece Jesús es una vida de perfección. Y es una vida de perfección que Jesús sabe que en esa vida de perfección cuenta también el sufrimiento, el dolor, la soledad, la tristeza, pero con Él todo lo vencemos. Él entra para que en esa vida, al entrar, Él vaya perfeccionando en medio de nuestros sufrimientos. Yo no sé si aquí en el Ecuador había en la televisión había ese comercial que decía: no quieres morir, no quieres dolerte, no quieres pasar necesidades. Y decían: pare de sufrir, venga a nuestra iglesia, pare de sufrir. Y eso comenzaron a llenarse en esas iglesias evangélicas, porque ¿quién quería sufrir? Nadie. Y es que la realidad del sufrimiento es una realidad
que está ahí y que tú y yo no la podemos quitar, pero que la podemos llevar y la podemos saber vivir en nuestra vida con la presencia de Jesús. Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entra. Ustedes se han visto esa pintura, donde yo ya a ustedes creo que les había dicho. Hay una pintura donde está Jesús con un farol en la mano y está en la puerta. ¿Han notado algo diferente en esa puerta? Sí, no tiene legadura. Eso se refiere. Porque es la única puerta que se abre desde adentro. Por eso Jesús dice, si me abren. Porque el hombre es el único que es capaz de abrirle la puerta a Dios, pero es una elección. Y muchas veces nosotros, por estar llenos de tantas voces, terminamos no escuchando a Jesús que nos clama desde afuera de nuestra existencia, que quiere hacerla mejor, y terminamos escuchando los demonios de nuestra vida que están en nuestro interior, en nuestra casa. A veces nuestra vocación se disuelve y se hace fuerte más en los miedos y en las angustias de nuestro interior que en la voz esperanzadora de Jesús que nos dice que todo es posible si le abrimos el corazón. Se oye una voz desde los cielos, tú eres mi Hijo amado. ¿Cuándo escuchamos Evangelio en estos días, no? Marcos 1:11. Me volví para mirar de quién era la voz que me hablaba. Apocalipsis 1:12. Lo siguen pues y conocen su voz, las ovejas. Juan 10, en la primera parte del versículo 4. Hacia Él vamos en esta cuaresma. Y vamos es para escucharlo, pero no simplemente para escucharlo, sino para que esa voz guíe nuestra vida. Por ese camino, que no todos los caminos son iguales. En los caminos hacia la fe, hacia la presencia de Dios, hay muchos caminos. Unos más cortos, otros más largos, unos pedregosos, unos con unos abismos tremendos. Pero ese camino Jesús lo quiere guiar, lo quiere conducir. Ese camino que a veces nada es fácil de vivir y que a veces lo vivimos a tientas, ahí en la oscuridad, pero que se puede vivir también en una escucha permanente. La voz de Jesús es una voz que libera y es inconfundible. Es una voz que resuena en nuestro interior y que si le permitimos, Él nos lleva a la claridad de su presencia. ¿Recuerdan ese pasaje de Juan, por allá en la Pascua, cuando Pedro y los compañeros estaban en el lago de Galilea y estaba a oscuras, y desde la orilla le gritaba a alguien? ¿Qué era lo que les gritaba? ¿Tienen algo que comer? ¿Tienen pescado? Y ellos como que creyeron que era alguien más, ¿cierto? Pero alguien dice, es el Señor. Él lo dice, lo reconoce. ¿Y por qué lo reconoce? Porque a diferencia de los otros 10, este sí lo ha dejado pasar al interior. Y la voz de Jesús es inconfundible. Y a pesar de las tinieblas y a pesar de todo lo que pueda vivir esa vida, pero que está acostumbrada a escuchar el tono, el timbre de la voz de Dios, la penumbra, el ruido del mundo no pueden opacar esa voz tan dulce que nos da certeza en el corazón y que nos dice en medio de las tinieblas que todo es posible. En estos días que hablaba antes de que operaran a Sonelva, porque yo hablé con ella 2 días antes, ella me decía, no tengo miedo, pero eso no quiere decir, Padre, que no me dé incertidumbre lo que puede pasar. Sin embargo, me confío
de la obra del Señor en mi vida. Nada era cierto. Cuando a ella le dijeron todo lo que iba a suceder, no había otro camino. Sin embargo, ¿qué más hacemos? Cuando la tiniebla se presenta, ¿qué más tenemos que hacer? Confiar en el Señor, porque Él es el que nos va a sacar de esto. Al Señor, ¿por qué le dio mal genio? Porque yo me imagino que le dio mal genio cuando estaba durmiendo Él después de semejante jornada, y el único espacio que le quedó para dormir, y vienen y ¿qué hacen? Y que le digan, oiga, despierte, nos estamos ahogando. ¿Y cómo se levanta el Señor? Un poco airado, porque no confían en Él. Mal dormido. Porque nosotros eso nos pasa. Hemos andado con el Señor, lo hemos visto hacer milagros, lo hemos visto hacer tantas cosas y aún no confiamos. Nuestra fe es dudosa. Y a diferencia de la fe de María, la Magdalena, o a diferencia de la fe de aquel hombre del cual le saca todas esas legiones en la tierra de los genezarenos, esa fe de ellos es grande y solamente se manifestó una vez. En María Magdalena no se manifestó sacándole demonios en su primer momento. ¿Cómo se manifestó? Con amor, con cercanía. Se acercó. Y nosotros hemos visto más que una cercanía, hemos visto la misericordia, hemos visto sus actitudes, nosotros a sabiendas, porque cada uno de nosotros sabe cómo es nuestra vida y sabemos que el Señor, a pesar de lo que somos en nuestra vida, se ha fijado en nosotros y nos ha llamado, y no solamente nos llamó, sino que nos consagró y nos hizo suyos. Somos los más desconfiados a su voz, dudamos y permitimos que las olas y las oscuridades de nuestra vida puedan más que la presencia de Jesús. La oscuridad puede ser muy profunda, pero si se enciende una luz, ¿qué pasa con esa tiniebla tan profunda? Hace esto. Pero nosotros a veces preferimos hacerle a la fe de nuestra vida esto y apagamos. El que nos cubra la tiniebla, la desesperación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que escuchar para vivir. Dice Isaías 55:3: escuchadme y viviréis. Y el mismo Isaías y Deuteronomio lo va a decir: si me escucharan, otra sería su vida, otra sería su realidad. Cuando nos equivocamos, nosotros ¿qué decimos? ¿Y yo por qué no escuché? ¿Y yo por qué no escuché? La escucha, en su significado bíblico más profundo, es la verdadera condición para vivir. Hoy pongo delante, esto lo decíamos hace más de 15 días en la palabra de Dios, lo leíamos. Hoy pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Y si escuchas, ¿qué pasa? Vivirán, dice Deuteronomio 30, 15, 20. Pero la elección sigue siendo ¿de quién? Mía. Mía. Porque no podemos decir de nosotros, porque tú no eliges por el otro. Mi decisión sí afecta al otro. Pero el primer afectado de la decisión es Soy yo. cada uno. Yo no sé si ustedes han escuchado la explicación psicológica del pecado. ¿La han escuchado alguna vez? Que la presentan dos psicólogos norteamericanos, y entre esas se presenta el sistema piramidal de Maslow. ¿Sí lo han escuchado? Dice Maslow que el pecado tiene un origen en las necesidades satisfechas, es la palabra correcta. Y entonces, al tener una necesidad no satisfecha, la persona se violenta, y esa violencia se hace externa y termina contagiando a los demás y termina viendo el mal en el mundo. Mi decisión afecta primeramente a mí, pero esa decisión termina haciéndose hacia afuera y termina afectándonos a todos. Los profetas denuncian la sordera voluntaria, oigan,
No es que nacieron sordos, voluntaria, yo quiero ser sordo, de quienes endurecen su corazón y cierran sus oídos a la voz de un Dios que quiere ser cercano. Voluntaria. El pueblo de Israel, ¿por qué va al exilio? ¿Quién me dice? ¿Por qué va el pueblo al exilio? ¿Por qué el pueblo va al sufrimiento? ¿Por qué el pueblo va a la esclavitud? ¿Por qué el pueblo va hacia las lágrimas? Es porque quiso, lo deseó. No lo dijo literalmente, su vida lo manifestó. Su indiferencia, su frialdad, su tibieza, su lejanía, su terquedad, su rebeldía, esas cosas lo llevaron a sufrir. Ustedes sabían que el libro del Génesis es producto de una nostalgia en el corazón. El libro del Génesis es escrito en el año 534 y nace a raíz de la experiencia de un pueblo que estuvo en la grandeza, en el poder, en la opulencia, en la abundancia, pero que se alejó de Dios. Y entonces se preguntaban, ¿dónde está Dios? El Dios que abrió el mar, el Dios que hizo tantas cosas, ¿dónde está Dios? Y comienzan a escribir este libro inspirados por Dios y a mostrar de que Dios siempre ha estado. Sin embargo, es el hombre que comienza a alejarse de Dios desde el principio, la experiencia de Adán. El libro del Génesis es una experiencia de la nostalgia. Y nosotros recapitulamos y nosotros reflexionamos cuando nos hemos caído. No reflexionamos para evitar la caída. Siempre va a ser así. Reflexionamos cuando estamos golpeados, reflexionamos cuando estamos muriendo, reflexionamos cuando no hay oportunidad. ¿Qué le pasa muchas veces a las personas que han tenido cáncer? ¿Qué les pasa? Eso, reflexión. ¿Y qué le pasa a la familia de los enfermos? También hacen lo mismo. Y terminan buscando a Dios, no porque descubrieron que Dios es el amor de su vida, el centro de su vida, sino porque Dios, ¿qué? Es el único que tiene la solución de cambiar todo esto. Y como no vuelven a Dios porque lo descubren que es el amor de su vida, sino porque es el que le soluciona el problema, cuando le soluciona el problema van a volver a lo mismo. Pero cuando yo descubro que Dios es el amor de mi vida, yo permanezco. Sea lo que sea, yo permanezco, porque descubrí que la voz de Él es necesaria para yo caminar. Pero muchos descubrimos que Dios simplemente es el que soluciona mis problemas. Padre, desde el punto de vista, también he reflexionado y he visto que mis acciones, mis decisiones, y esto vivíamos haciendo, eso se contagia, casi sin darnos cuenta, son como redes, donde nosotros de repente la paz del mundo, nosotros podemos hacer la paz del mundo, pero también de nosotros depende la violencia que estamos, nosotros somos responsables de la violencia que está avanzando en el mundo. Esa reflexión la teníamos. Ayer vino a traerme una señora con la cual yo tengo un grupo de oración grande. Yo les preguntaba, a ver, esmeraldas se están matando, esmeraldas se están matando, ya no están amenazando, sino que están matando, literal. Yo le decía, díganme, ¿qué han hecho cada uno de los esmeralderos para que esto cambie? No han hecho nada. ¿Por qué? Porque creen que la respuesta viene de afuera. Cuando, por lo que usted dice, la respuesta viene de adentro, de mi sanción, del cambio de mi corazón. El mundo vive en esta zozobra porque el corazón del hombre, de cada ser humano, vive en una intranquilidad, en una inconformidad, en una inestabilidad, en una falta de aceptación. Y como vivimos así, por dentro entonces llevamos una hecatombe y vamos convulsionando la vida de los demás con nuestra vida interior. Entonces, hay una necesidad de volver a Dios. Esta escucha no es para saber ni conocer más, sino para vivir
Y quien vive encerrado en sí mismo está encerrado en la muerte. Solo puede renacer en el momento en que decida abrirse a Dios y a sus palabras de vida eterna. Esa escucha no es para hacer más, es para vivir. Pero si nosotros no nos abrimos, ya estamos muriendo. Hemos perdido sentido a la vida. En el Evangelio de Marcos 7, 31, 37, Jesús nos invita a sernos conscientes de las sorderas. Yo creo que Jesús también, como ser humano, porque es que a Jesús lo único que le tenemos que quitar de la parte humana es el pecado. Pero el resto, todo lo vive. Y Jesús se tuvo que haber sentido frustrado. Porque son claras las palabras del Evangelio cuando él dice: ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Se sintió frustrado. ¿Y se imaginan cuál fue su mayor frustración cuando Pedro, la noche de la última cena, le dice, comiendo lleno de pan y de cordero allá, comiendo y lleno y untado de todo, le dice con la boca llena: te seguiré hasta la muerte? Y hora y media después, ¿qué hizo? Lo negó. Se fue, lo dejó. Y media hora después, no solamente lo deja solo, ¿qué pasa? Lo niega. Es una frustración. Y Jesús se da cuenta de que sus discípulos son sordos, porque no han comprendido y no van a comprender. A Pedro le va a costar comprender el mensaje de Jesús. ¿Saben cuándo Pedro comprende lo de Jesús? ¿Saben cuándo fue? Cuando estaba crucificado. Pedro como su maestro. Porque Pedro iba para Roma. Y Pedro sabía qué iba a pasar cuando llegara a Roma. Y dicen los escritores que Pedro se devolvió. Y Jesús le sale al camino en Cubo Vales y le dice: ¿para dónde vas? Porque no es capaz de entender. Y eso le pasa también a nosotros. Nosotros en la emocionalidad de nuestra vida, cuando no hay problema, no hay enfermedad, cuando todo está bien, ¿qué le dice uno en la oración al Señor? Uno es un enamorado. Señor, te amo, te quiero, tú eres mi todo. No, Señor, fuera. Y hay problemas, ¿y qué pasa? Siempre uno frustrado. Señor, tú no me respondes. ¿Dónde está? Hábleme, dígame algo, estremízcame. Es que el seguimiento de Jesús no es como nosotros queremos, sino como Jesús quiere. Y la vida del vocacionado se responde siempre a una atenta escucha, de escuchar incluso a aquellos que no queremos escuchar, pero que tenemos que escucharlo porque por ahí es el camino de la salvación. Jesús nos hace conscientes, de las sorderas que pueden estar presentes en nosotras, en nosotros, y que nos impide alcanzar la vida de la plenitud. A las comunidades, a la vida vocacional se nos ha metido el cuento de la vida de plenitud como la vida perfecta. Y eso no existe. La vida perfecta de este mundo no existe. Es solamente Dios. Y a nosotros nos vive con una vida perfecta. Incluso alguien alguna vez me decía: pero yo entre más rezo, más problemas tengo. Yo entre más rezo, más pobre soy. Y yo veo a algunos compañeros míos del colegio que no rezan y tienen plata, padre, toda la que quieran. Y yo le decía: ¿y quién te dice a ti que esa es la vida? Y le decía: vaya al cementerio y tome un metro y mira la tumba, a ver cuál tiene más y cuál tiene menos. Y casi todas van a ser la misma medida. Por lo tanto, a nadie le va a caber más el día de su muerte, solo el cuerpo. ¿Y de qué le sirve? De nada. Pero a veces nosotros nos dejamos destellar por lo que simplemente aparenta la gente. Es un espejismo. Podemos vivir rodeadas de vallas, oigan muy bien,
Lo mismo que el sordomudo del Evangelio, podemos vivir rodeadas de las vallas que nos insordizan o nos enceguecen y nos hacen sordos y nos mantienen recluidas en pequeñas fronteras que impiden que lleguen a nosotros el rumor de una vida verdadera. Vivimos ensordecidos. Veamos ahora sorderas que hay en la vida y miren a ver cuál hay en nosotros, cada uno de ellos. Está la del individualismo, la sordera del individualismo. Todo nos invita a escucharlo primero, a escucharnos a mí que soy primero, a mí que soy segundo, a mí que soy tercero, es decir, a un propio yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarta yo, en últimas, ¿quién? Yo. Silenciando las voces de los demás. Y entonces ahí en esa sordera del individualismo entra una dicotomía. O no una dicotomía, entra es una pelea. Porque yo quiero tener siempre la razón. Y yo quiero que seas yo escuchada y que me entiendan, pero como yo soy tan individualista y tan encerrada en mí misma o en mí mismo, entonces lo de los demás no está bien, no es una forma de proceder, y entonces entra el conflicto y entra la pelea, entra la división, entran los abismos, y aquí nadie puede vivir. Cuando menos podamos, cada quien recoge y vámonos. El individualismo. Está la sordera de un relativismo. ¿Saben qué es un relativismo, verdad? Lo relativo. Y el relativismo tiene que ver mucho con el subjetivismo. ¿Cierto? Es mi parecer. Lo que yo digo es válido, lo de los demás nos dejamos llevar por esa corriente donde todos vamos a la vez y todo puede ser legitimable, es decir, verdadero. Si todas lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si el mundo lo hace, yo también lo puedo hacer. La responsabilidad personal se disuelve en una masa de responsabilidad colectiva que nos disculpa. Donde todo era permitido y como todo el mundo lo hace, pues yo lo hice. Y allí se nos disculpamos, no es que antes lo hacíamos así. Cuando yo llegué a la parroquia de San José Obrero de Esmeraldas, yo tomé una actitud durante como 2 meses incluso, yo no decía nada. Yo celebraba la misa, pero veía la corrida. Y yo veía que era una parroquia que incluso ustedes las hermanas también vivieron ahí, en la parte de atrás. Pero yo veía que era una parroquia que no progresaba. No se veía nada. Y yo decía, pero ¿dónde puede estar la razón? Entonces yo cogí grupo por grupo y todos daban la misma razón. Es que siempre se ha hecho así. Pero siempre se había hecho las cosas malas así, nunca se hizo lo correcto. Entonces tocó comenzar a cambiar con un poquito de violencia y rigidez ese pensamiento para que pudiese comenzar a dar fruto en la parroquia. Que no lo dio todo, es verdad, pero que se pudo haber un cambio, sí. Ese relativismo a veces nos lleva a encerrarnos y a defender incluso los errores y hacerlos ver como ciertos y verdaderamente como un valor. Y a veces nosotros tenemos esa sordera, son muy relativas, y nos disculpamos fácilmente. Este es otro. Y en pleno siglo XXI nos ataca a todos, a niños, adolescentes, jóvenes, maduros, ancianos, a todos nos ataca. El hedonismo. Es hedonismo. La sordera de un hedonismo que nos encierra. La necesidad de pasarlo bien, todo bien, de no sufrir,
de que nada ni nadie me incomode, de tener lo que deseo al momento, ya, somos inmediatos, ya. A los jóvenes de hoy eso es una cuestión que nos golpea demasiado. Incluso se hizo un estudio por ahí donde muchos de los suicidios que se dan en los jóvenes es porque no se les ha dado algo inmediato. Y como no es placido, entonces sufren, y para no sufrir, me quito la vida. Pero esa sordera puede estar también en nosotros, de no sufrir, pasarlo bien, que nadie ni nada me incomode, de tener todo lo que deseo al momento. La fuerza de voluntad y el sacrificio no están de moda. Que nosotros tengamos que sacrificarnos, ¿no te parece? Que yo me doblegue ante la voluntad de la obediencia que me mandaron, ¿no? ¿Qué pereza? Dicen que ahora la obediencia es como dialogar, ¿no? Algunos la negocian y algunos la pelean. Algunos quisieran montar sindicato, no se puede. Hay otra sordera. Miren a ver si es la de ustedes, la de su comunidad, la de su apostolado, el activismo. Y esa, yo a ustedes en alguna vez les di alguna charla que se llamaba la asedia. Es un demonio y existe, por eso se llama así. Y ese demonio lo descubrieron los santos padres de la iglesia, San Antonio, San Pacomio, y muchos santos descubrieron, no lo llamaban activismo, lo llamaban así, asedia. Y es ese demonio donde yo tengo que estar haciendo todo, y hacer, y voy, y hago, y en función de hacer, no paro. Y puede ser lo de nuestro. Incluso la oración, le sacamos el cuerpo a la oración porque tenemos que hacer. No parece que no puedo parar, es que tengo tanto que hacer que no me queda ni tiempo de rezar. Te la está llevando el demonio. Un demonio que la pone a funcionar y no le pone cuidado, y no le deja poner cuidado ¿a quién? Al Maestro, a Jesús. Y ese era el demonio que tenía Marta, la hermana de Lázaro y de María. Y Jesús se lo denuncia. De tanto te preocupas, de tanto hacer, que de lo más importante, no. María sí está haciendo lo importante, y es estar a los pies del Maestro y escuchar. Porque quien escucha al Señor y está con el Maestro, sabe hacer las cosas. ¿Alguna vez trataron de culpar, de echarle la culpa a San Martín de Porres de ese pecado, del activismo? Porque ese hombre salía con ese canasto todas las mañanas, sabían a qué hora salía, pero no sabían a qué hora llegaba. Y iba, y dicen que se iba por todo Lima a darle ayuda a la gente. Pero él sí iba ante el Maestro. Lo primero que él hacía cuando llegaba de hacer apostolado era irse ante Jesús. Incluso había un hermano que no lo quería y lo criticaba todo lo que hacía. Y entonces el pobre también rezaba, pero allá a los pies del Maestro se quedaba foqueado así. Y entonces llegaba ese hermano porque estaba buscando, así, mirándole a ver en qué lo podía culpar. Y decía, Fray Martín, usted viene a dormir. Dice, no, yo ya he rezado. Sino que si el perrito a los pies de su amo se queda dormido, ahora, ¿por qué yo no me voy a quedar dormido si soy peor que un perro? Entonces te dormí, pero sí así. Ese activismo, ese demonio de la asedia que nos hace sordos a la voz de Dios, puede estar afectando nuestra vida de comunidad, nuestra vida de apostolado, nuestra vida, primero que todo, de santidad. Pregúntese usted qué sordera tiene, qué demonio hay allí, qué puede haber allí. La curación del sordomudo nos invita,
esa curación que habla Marcos, nos invita a dejar que Jesús siga realizando en cada una de nosotras o de nosotros su gesto sanador, remediando nuestras sorderas y tartamudeces. Quien es sordo no es capaz de expresarse bien. Y quien es sordo no es capaz de desarrollarse bien y hacer las cosas bien. La misma palabra dirigida al sordomudo. ¿Cuál fue la palabra que le dirigió Jesús al sordomudo? Y se la dicen a todos los bautizados cuando lo bautizan. Yo sí me acuerdo porque ábrete, ábrete. Resuena en esta cuaresma y tiene que resonar en mi vida, en nuestros oídos, en nuestro corazón, en mi vida interior. Ábrase a mi palabra, ábrase a la oración, ábrase a la meditación, ábrase a la penitencia, ábrase hacia su hermana primero, porque no puede abrirse a la gente de afuera si usted no se está abriendo a su comunidad, porque entonces lo que usted está llevando afuera es un demonio vestido de bueno. Y a veces nosotros le llamamos obras vacías y palabras vacías a la gente. Y por eso lo que yo les decía anoche, no es que se estén acabando las vocaciones, porque gente todavía hay. ¿Cuánta sobrepoblación hay en el mundo? Un poco no. Gente todavía hay. El problema es que nosotros no estamos contagiando porque estamos dándole. Yo, por ejemplo, no sé el lenguaje de señas, no lo sé cómo se llama ese lenguaje de señas. ¿Se llama así? Yo no lo sé. Entonces imagínense cómo uno así es uno es mudo, tratando de que en el apostolado la gente lo entienda, la gente no lo va a entender. Y por lo tanto, uno cuando no le entiende a un mudo, ¿qué hace? Uno como que va haciendo, como que bueno, después hablamos, pero no le entendí nada. ¿Qué hace uno? Se aleja. La gente se aleja de nosotros porque no entiende nuestro lenguaje. Porque no entienden lo que nosotros le transmitimos, porque nosotros estamos sordos. Y al estar sordos nosotros no sabemos comunicar lo que Dios desea comunicar en aquellos que Dios desea traer a esta congregación. Yo también creo que les había contado, no sé si fue usted. Alguna vez Miguel Ángel Willis es un obispo colombiano, no sé si lo habrán escuchado. Fundó las Hermanas Hijas de la Misericordia, los Javerianos de Yarumán, fundó las Teresitas Contemplativas. Bueno, fundó un poco más de gente. Pero su sobrina, de sangre, nunca se hizo de la comunidad de su tío. Se hizo, fue terciaria capuchina. Y toda la vida, esta hermana era muy inteligente, ya murió en paz descanse, era muy inteligente, la verdad que era muy inteligente. Entonces siempre ocupó cargos altos porque sabía de economía, sabía de formación. ¿Qué le ocupaba? Salía de maestra para ser superior, era así. Pero llegó un momento en la vida en que envejeció, pues que ya tenía que tomar su tiempo de retiro, ¿cierto? Y colaborar de otra forma. Y entró en una crisis esta pobre mujer. Y entonces un día yo siempre solía ir a visitar a la casa de las hermanas mayores. Y entonces me la encuentro. Pero yo estaba hablando con otra que disfrutaba de su presencia y decía, ay, lo mejor que me pudo haber pasado es que me hayan mandado a descansar. Y ella disfrutaba así. Entonces llega esta hermana que dice, no, vea padre, yo toda la vida mandé, toda la vida organicé, yo toda la vida dirigí, yo qué no hacía, estuve en Roma, estuve en yo no sé dónde, porque fue general. Y ahora ve, no hago nada. Me levanto para esperar el primer golpe del día del desayuno. Medio camino para que no me engorde. Para esperar el segundo golpe que es el almuerzo. Volver a caminar para esperar el tercer golpe. Y como poquito para que no me enferme más. No hago más nada. Entonces se levanta la que estaba aquí, que se llamaba Teresita Pino, que ya murió también en paz descanse. Y ella era la que disfrutaba de su pensión porque estaba enferma muy de sus piernas. Decía, hermana,
no se le olvide que usted tiene que hacer lo de la vela del sagrario. Y le dice, ¿y qué? Dice, la vela del sagrario tiene una vocación muy profunda y es iluminar la presencia de Dios y en esa presencia irse desgastando poco a poco en el silencio de la vida, dándole sentido a los demás. Entonces sí tiene sentido nuestra vida, sino que nosotros desaprovechamos eso. Nosotros que sacamos a reducir en nuestra vida nuestros gritos, nuestros dolores, pero no el amor de Dios con que Él nos agrada. Esa curación entonces del sordo que Jesús le hace, que lo abre y lo abre para que escuche su voz y para que escuchando su voz Él vaya. ¿Qué va a hacer después el sordomudo? Entonces va a comenzar a proclamar, a darse a entender, y todos los que lo escuchaban querían conocer a Jesús. Tanto dice que llega Jesús que lo querían conocer que ya le era imposible entrar en las ciudades. Todo el mundo quería seguir a Jesús. Yo le pregunto ¿a ustedes las están escuchando? Y en esa escucha ya contagiaron a muchos para que quieran seguir escuchando. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo nos decía que todo sacerdote tenía que buscar mínimo 3 reemplazos en su vida futura, es decir, 3 vocaciones que ordenaran. Yo por lo menos ya llevo 2, porque la tercera se me murió, pero 2 ya llevo. Pero por lo menos ya llevo 2. Ya me puedo morir tranquilo porque ya la busqué. Pero es eso, es decir, que nuestra vida hable de Dios como tal. Necesitamos estar atentos, porque a veces podemos escuchar voces que no nos llevan a la vida, sino que nos desvían. El propio Jesús experimentó con Pedro, pero lo puso en su lugar. ¿Qué fue lo que le dijo? Cuando Jesús le dijo, yo voy a morir, me van a golpear, me van a crucificar, me van a escupir, me van a crucificar y yo voy a morir. ¿Qué le dice Pedro? Lo que Pablo le dice, venga, pero ¿cómo se le ocurre a usted eso? No. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí. Primero le dice, apártese y ponte detrás mío. Aprenda. Marcos 8:33. Jesús supo descubrir en Pedro, en ese momento, una voz tentadora, una voz a evitar para no terminar yendo donde no quería. La tentación, una tentación que muchas veces nos deja como enfermos, empobrecidos, en la miseria. La necesidad de escuchar, de abrir. La necesidad muchas veces de que otros nos enseñen a escuchar. Hermanas, hermanos, si ustedes no abren el corazón a esa escucha, nada de lo que ustedes hagan tendrá un eco en el corazón a los cuales ustedes sirven. Sencillamente como eso. Esto nos tiene que pellizcar a preguntarnos por qué la gente no está escuchando la forma de las hijas y de los hijos de la providencia. Porque no nos estamos haciendo entender. ¿Y por qué no nos estamos haciendo entender? Porque no estamos escuchando a Dios. Y al no escuchar a Dios no entendemos. Y lo que transmitimos no son sino a veces cosas tan encerradas nuestras que no contaban nada. 4 sorderas para que las estudien, o para que las mediten más bien, para que las lean. 4 sorderas. San Agustín a los frailes, a los monjes, les decía mucho eso, la necesidad de saber escuchar para poder entender lo que Dios le pedía. San Agustín fue maniqueísta. ¿Saben qué es maniqueísmo, no? ¿Sí saben? El maniqueísmo es una corriente donde decía que había un ser superior, pero era una cosa por allá como un extraterrestre más o menos. Y San Agustín llegó a creer en eso, pero era una sed de encontrar ese ser superior, y lo buscó siempre. Y una tarde estaba meditando en eso de Dios, ¿por qué Dios
cuando escuchó una voz que le decía, toma, lee, toma y lee. Y descubre que en la palabra de Dios está el sentido de su vida, que solo le tenía un trabajo, que era asumirla, llevarla en su corazón y darla a los demás. Y a veces nosotros, que no está mal, hermanos, pero a veces nosotros leemos tantos cursos de superación psicológica, leemos tantos libros de psicología y tantas cosas que son buenas, pero a Dios siempre lo dejamos para el último. ¿Cuándo tomamos la palabra de Dios nosotros? A veces, cuando nos da por un retiro, ¿cierto? La leemos o la escuchamos en la misa diaria, pero la tomamos en nuestra vida. Vaya uno a saber, ¿cierto? Vaya uno a saber. Dice San Agustín en las Confesiones: tú, Señor, estabas tan dentro de mí, pero yo había desertado de mí mismo, y como no me encontraba a mí mismo, cuanto menos a ti. Y eso le pasó a Santa Teresa. Santa Teresa de Ávila dicen que es de las santas que más experiencias místicas tiene. Santa Teresa de Ávila estaba acostumbrada a que todos los días el Señor venía en la oración y entraba y le hacía esto, como que le sacaba el alma y se la llevaba para el paraíso. A ver, Teresa, vámonos para el paraíso. Y ella era, por eso cuando ustedes van a Roma, ven una imagen de Santa Teresa así extasiada y un ángel atravesándole una lanza con una punta de oro. Y ella estaba acostumbrado a eso. Y llegó un momento en su vida que no le pasaba nada, no veía nada, no sentía nada. 10 años, pasaron 10 años y esa hermana no sentía nada y estaba en una crisis total. Y decía, Señor, usted me dejó de querer, me dejó de amar. Y escucha en el interior, Teresa, yo también de ti y tú buscándome. Dios deseando vivir dentro de nosotros y nosotros tratando de encontrarlo en la bullicio del mundo, en esa bulla que a veces nos atormenta, que a veces se ensordece y nos desvía del camino. Dios que quiere que ustedes y yo lo escuchemos, yo y ustedes, primero este burro, quiere que lo escuchemos, pero nosotros que nos hacemos renuentes y difíciles a la escucha de Dios. Sí les invito a eso, a que tengamos la capacidad en estos días de escucharla y poder no solamente escucharla, sino dejar que esa voz se interiorice en mi vida y me diga cómo, por dónde tengo que liberar mi corazón de ese desencanto en el cual yo vivo y que vivo huyendo de Jerusalén. Eso fue lo que pasó con los discípulos de Maús. No era que iban a hacer apostolado para allá, para Maús, o iban a ir al grupo, a la catequesis, no, iban era corriendo. Iban desilusionados, y muchos de nosotros en la vocación vamos desilusionados, caminando por otros caminos que no son los de Dios. Y Dios en el camino de nuestra vida se nos ha atravesado, nos ha explicado todo este misterio en medio de nuestro sufrimiento, nos ha dicho, y nosotros duros y difíciles no hemos querido escuchar. Si Israel escuchara mi voz, otro sería Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.